Evangelio de hoy. Viernes 4 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículo 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea. Pues no quería andar por Judea. Porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Cuando sus hermanos subieron a la fiesta. También él subió, no abiertamente, sino a escondidas. Algunos que eran de Jerusalén decían: ¿no es este al que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene. Mientras que cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó: A mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban apresarlo. Pero nadie le puso la mano encima. Porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús y el misterio de su origen, el rechazo y el plan divino. La escena que nos presenta el Evangelio en este pasaje nos sitúa en un momento clave del ministerio de Jesús, en el que la tensión entre él y los líderes religiosos se intensifica, generando preguntas profundas sobre su identidad, su misión y el cumplimiento del plan divino, que a pesar del rechazo y la incomprensión, sigue adelante con un propósito irrevocable. El contexto del rechazo y la incomprensión. Jesús recorre Galilea evitando Judea, porque sabe que los judíos buscan matarlo. Una realidad que revela la hostilidad creciente en su contra. No es solo una cuestión de desacuerdo teológico, sino de un corazón endurecido que no quiere aceptar la luz que él trae. El mundo no puede recibir su mensaje sin resistencia, porque este mensaje desenmascara la falsedad, las hipocresías y los intereses ocultos de aquellos que se aferran a sus propias seguridades religiosas. El rechazo de Jesús no es un evento aislado, sino un eco de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la salvación. Los profetas enviados por Dios han sido perseguidos, ignorados y en muchos casos asesinados. Aquí vemos un patrón espiritual que se repite. El corazón humano, cuando está cegado por el orgullo y el pecado, no puede reconocer la voz de Dios incluso cuando ésta se hace carne y habita entre nosotros. El tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. Jesús no se deja llevar por la impaciencia, ni por la presión externa, sino que sigue el tiempo de su Padre. Cuando sus hermanos le sugieren que vaya a la fiesta y se muestre públicamente, él responde con una afirmación que revela la profundidad de su discernimiento. Mi tiempo aún no ha llegado. No actúa según la lógica humana de la fama o la popularidad, sino según la voluntad de Dios, que tiene un momento preciso para cada cosa. Esto nos enseña la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Aunque a veces parezca que las circunstancias no son favorables o que las cosas no suceden como quisiéramos. En nuestra impaciencia, podemos querer forzar situaciones, buscar reconocimiento o apresurar procesos. Pero Jesús nos muestra que el verdadero éxito espiritual
no está en hacer las cosas rápido, sino en hacerlas en obediencia al Padre. La confusión del pueblo sobre Jesús. Cuando Jesús finalmente sube a la fiesta de manera discreta, las murmuraciones sobre él no cesan. Algunos lo ven como un hombre bueno. Otros lo consideran un engañador. Y en medio de esta confusión, el verdadero conocimiento sobre su identidad sigue siendo un misterio para muchos. Aquí se refleja la lucha interna del ser humano ante la verdad. Hay quienes desean conocer a Dios, pero sus prejuicios y expectativas impiden que lo reconozcan cuando lo tienen frente a ellos. Aún hoy, la figura de Jesús sigue dividiendo opiniones, porque confronta la vida de cada persona y exige una respuesta. O lo aceptamos como el Hijo de Dios, o lo reducimos a una simple figura histórica, sin autoridad real sobre nuestra existencia. Sabemos de dónde viene el error de la razón humana. Uno de los argumentos que la gente usa para rechazar a Jesús es que creen saber de dónde viene. Nosotros sabemos de dónde es este. Según la mentalidad judía, cuando el Mesías viniera, su origen sería misterioso. No se sabría con certeza de dónde vendría. Pero ellos, al ver a Jesús como el hijo del carpintero de Nazaret, piensan que tienen toda la información sobre él. Este es uno de los mayores errores del corazón humano. Creer que sabe más de lo que realmente sabe. Y cerrarse a la posibilidad de que Dios actúe más allá de su comprensión. La verdadera identidad de Jesús no está en su origen terrenal, sino en su origen divino. Él no viene simplemente de Nazaret, sino del Padre. El intento de apresarlo y la soberanía de Dios. A pesar de la confusión, de la hostilidad y del deseo de los líderes religiosos de apresarlo, nadie puede tocar a Jesús porque su hora aún no ha llegado. Esta afirmación nos revela una verdad profunda. Aunque los hombres tengan intenciones malvadas, la soberanía de Dios siempre prevalece. Muchas veces en la vida enfrentamos situaciones en las que parece que las fuerzas del mal llevan la delantera, que la injusticia gana, que la verdad es pisoteada. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que nada escapa al control divino. La hora de Jesús aún no había llegado, porque su sacrificio en la cruz debía suceder en el tiempo exacto que el Padre había determinado. Nuestra respuesta ante Jesús. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos ante la presencia de Cristo en nuestra vida? ¿Somos como aquellos que lo rechazan porque no encaja en nuestras expectativas? ¿Nos dejamos llevar por la confusión de las opiniones humanas o buscamos conocerlo realmente en profundidad? Jesús sigue siendo una figura desafiante, porque nos obliga a tomar una decisión. No podemos permanecer neutrales ante él, porque su mensaje es radical. O lo aceptamos como el enviado de Dios, o lo rechazamos cerrando nuestro corazón a la verdad. Aceptar a Jesús no significa solo admirarlo, sino dejar que transforme nuestra vida. Es reconocer que su origen no es simplemente humano, sino divino, y que en él encontramos la plenitud del plan de Dios para nuestra existencia. El misterio de Cristo y la ceguera humana. El Evangelio de hoy nos enfrenta a un dilema que persiste hasta nuestros días. El misterio de Cristo y la ceguera del corazón humano. Jesús camina entre los suyos. Habla con autoridad. Muestra signos que confirman su identidad divina.
Pero aún así muchos no lo reconocen. La pregunta que surge es profunda. ¿Cómo es posible que viendo no vean? ¿Y oyendo no escuchen? La respuesta está en la disposición del corazón. No es suficiente tener ojos para ver, sino un corazón abierto para comprender. Jesús se revela, pero no impone su verdad. La fe no es un asunto de lógica, sino de apertura al misterio de Dios. El miedo a la verdad. Los líderes religiosos de la época no solo dudan de Jesús, sino que buscan silenciarlo. Su problema no es la falta de evidencia, sino el miedo a la verdad. Aceptar a Jesús significaría reconocer que sus estructuras, sus doctrinas y su poder no son lo que ellos creían. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Aceptar a Jesús nos obliga a cambiar, a abandonar seguridades, a romper con pecados y comodidades. No es que Dios esté lejos. Es que muchas veces no queremos acercarnos demasiado, porque sabemos que su luz iluminará rincones oscuros de nuestra vida. Jesús no fue rechazado porque fuera incomprensible, sino porque era demasiado claro. Su verdad confronta. Y quienes no están dispuestos a cambiar prefieren acallarla. Mi tiempo aún no ha llegado. La paciencia en el plan de Dios. Jesús se mueve en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres. Sus hermanos quieren que actúe rápido, que se haga famoso, que se muestre. Pero Jesús sabe que cada cosa tiene su momento. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos acelerar los planes de Dios? Queremos respuestas inmediatas, milagros urgentes, soluciones rápidas. Pero el tiempo de Dios es perfecto. No es que tarde, es que prepara todo en el momento adecuado. Cuando las cosas no salen como queremos, confiemos en que Dios ve más allá. Jesús no se adelantó a su cruz, porque sabía que aún no era su hora. Si Él esperó el momento del Padre, ¿por qué nos desesperamos nosotros? La falsa seguridad de conocer a Dios. La multitud dice, sabemos de dónde viene este hombre. Creen conocer a Jesús porque saben su procedencia terrenal, pero ignoran su verdadero origen. Este es un error común, pensar que porque sabemos algo de Dios, ya lo conocemos. Podemos conocer la Biblia, ir a la iglesia, tener nociones sobre la fe. Pero eso no significa que nuestro corazón esté realmente unido a Dios. Jesús no es solo el hijo del carpintero, es el hijo del Padre. Dios no es solo una idea, sino una presencia viva que nos transforma. No basta con saber sobre Él. Debemos encontrarnos con Él. Dios gobierna sobre el mal, a pesar de que buscan apresar a Jesús. No pueden tocarlo porque su hora aún no ha llegado. Esto nos recuerda que nada sucede fuera del control de Dios. El mal parece fuerte, pero nunca tiene la última palabra. Dios tiene su tiempo y su plan. Y aunque el enemigo intente adelantarse, no puede mover una sola pieza sin el permiso divino. Cuando enfrentemos pruebas, recordemos esto: si Dios permite algo, es porque tiene un propósito. Nada escapa de sus manos. Ni siquiera los momentos más difíciles. Una decisión ineludible. Este pasaje nos obliga a tomar una decisión. No podemos ser espectadores indiferentes ante Jesús. O lo aceptamos como el Hijo de Dios, o lo rechazamos como lo hizo la multitud. Neutralidad no hay.
Jesús no es solo un maestro, ni un profeta más. Es Dios hecho hombre. El único camino a la vida eterna. El conflicto entre Jesús y los líderes religiosos no es solo un choque de opiniones, sino una lucha entre la luz y la oscuridad. Jesús trae la verdad. Pero muchos prefieren la mentira porque les resulta más cómoda. Aceptar la verdad implica reconocer errores, cambiar actitudes, abandonar pecados. Y eso no siempre es fácil. Por eso, aunque algunos quedan maravillados por sus palabras y signos, otros buscan eliminarlo para no enfrentar su mensaje. Lo mismo sucede hoy, cuando la luz de Cristo ilumina un corazón. Hay dos opciones: abrazarla y cambiar, o rechazarla y seguir en la oscuridad. Esta es la gran batalla espiritual de cada ser humano. Y la respuesta que demos definirá nuestro destino eterno. El rechazo a Jesús es un reflejo de la dureza del corazón humano. No es que las personas no puedan creer. Es que muchas veces no quieren. Prefieren seguir en sus propios caminos, en sus seguridades falsas, en sus tradiciones vacías. Jesús los confronta y les muestra que la verdadera religión no es un conjunto de normas, sino una relación viva con Dios. Pero eso exige humildad. Reconocer la necesidad de salvación. Aceptar que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Aquí radica la verdadera resistencia, el orgullo del hombre que no quiere doblegarse ante Dios. Pero Jesús no se detiene. Sigue adelante con su misión. Porque su amor es más grande que la obstinación del corazón humano. Cuando la gente dice sabemos de dónde viene, están limitando a Dios con su propia comprensión. Creen que pueden encasillarlo en sus propias categorías. Pero Dios siempre supera nuestras expectativas. Muchas veces caemos en el mismo error. Pensamos que conocemos a Dios porque hemos leído sobre Él, porque asistimos a la iglesia, porque llevamos años en la fe. Sin embargo, Dios es infinito. Y siempre hay más por descubrir. Si nos cerramos a lo que creemos saber, corremos el riesgo de perder la oportunidad de conocerlo verdaderamente. Jesús se presenta ante su pueblo. Pero ellos no lo reconocen porque su corazón ya tenía una idea fija de cómo debía ser el Mesías. Que no nos pase lo mismo, que no cerremos nuestros corazones a lo que Dios quiere mostrarnos. El temor de los líderes religiosos revela un problema profundo, cuando el poder y el prestigio se convierten en lo más importante. La verdad deja de ser relevante. Ellos ven a Jesús como una amenaza. No porque haga algo malo, sino porque su mensaje cuestiona el sistema que han construido. Muchas veces en la vida nos aferramos a cosas que nos dan seguridad, incluso cuando sabemos que no son lo mejor. Jesús nos llama a dejar todo lo que nos aleja de Dios. Pero para hacerlo necesitamos valor. No podemos seguir a Jesús y al mismo tiempo mantener una vida centrada en el orgullo, el egoísmo o el pecado. Debemos tomar una decisión: o seguimos a Cristo con todo, o lo rechazamos con nuestras acciones. Aunque con palabras digamos lo contrario. Jesús dice: ustedes no me conocen. Una frase que resuena como un eco en nuestra propia vida. ¿Realmente conocemos a Jesús? No se trata solo de saber quién es, sino de vivir en comunión con Él. Hay personas que han leído mucho sobre Dios, pero no han tenido un encuentro real con Él. Conocer a Jesús significa experimentar su amor, confiar en su voluntad, dejarse transformar. Los judíos creían que lo conocían porque sabían su historia, pero ignoraban su verdadera identidad.
Que no nos pase lo mismo, que nuestra fe no sea solo teoría, sino un encuentro vivo con el Salvador. El hecho de que intenten apresarlo y no puedan, nos muestra que Dios tiene el control absoluto de todo. Nada ocurre fuera de su voluntad. Ni siquiera los ataques del enemigo. A veces nos preocupamos demasiado por las injusticias, por los problemas, por las persecuciones. Pero si Dios permitió que Jesús caminara en medio de sus enemigos sin que le hicieran daño hasta que llegara su hora, ¿acaso no cuidará de nosotros? Nuestra vida está en sus manos. Y nada ni nadie puede tocarla sin su permiso. La paciencia de Jesús es impresionante. Él sabe que lo rechazan, que lo quieren matar, que su tiempo en la tierra es limitado. Pero sigue enseñando con amor. Sigue llamando a la conversión. No se deja llevar por la desesperación ni por el odio. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces queremos rendirnos ante la oposición. Sentimos que hablar de Dios no tiene sentido, que el mundo está demasiado cerrado a la verdad. Pero Jesús nos muestra que hay que seguir adelante, que el amor siempre es más fuerte, que nuestra misión no depende de la aceptación de los demás, sino de la fidelidad a Dios. Cada persona en la multitud tuvo que decidir qué hacer con Jesús. Algunos creyeron, otros dudaron, otros lo rechazaron. Hoy seguimos en la misma encrucijada. No podemos ser neutrales, porque Jesús nos obliga a tomar partido. O lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, o lo ignoramos, lo relegamos, lo dejamos fuera de nuestras vidas. Pero ignorarlo ya es tomar una decisión. No basta con admirarlo. Hay que seguirlo. No basta con conocerlo de lejos. Hay que amarlo con todo el corazón. Jesús sabía que su hora llegaría, que sería rechazado, que pasaría por la cruz. Pero también sabía que la victoria estaba asegurada. La resurrección demostraría que el amor de Dios es más fuerte que el pecado y la muerte. Esta es nuestra esperanza, que aunque hoy el mundo parezca caótico, aunque el mal parezca triunfar, Dios sigue gobernando. Nuestra tarea es confiar, seguir adelante, permanecer en la verdad, sin miedo. Señor Jesús, que no sea indiferente a tu llamado. Dame un corazón humilde para reconocerte, una fe fuerte para seguirte, un amor ardiente para nunca apartarme de ti. Que mi vida sea testimonio de tu verdad. Que mi corazón esté siempre dispuesto a recibirte. No quiero ser como aquellos que te rechazaron, sino como los que creyeron y fueron transformados por tu gracia. Amén.